A todos. Bueno, vamos a utilizar hoy el GeoGebra para estudiar las funciones exponenciales y logarítmicas. Recordar que una función exponencial era un número elevado a x. Una función exponencial era siempre de la forma y igual a un número a elevado a x. Y igual a a elevado a x. Era siempre de esta forma. Donde la a tenía que tener una característica. Primero, no podía ser negativa, es decir, tenía que ser mayor que 0. Y después, estas funciones tienen dos características más. Primero, para x igual a 0, esto siempre es 1, a elevado a 0 siempre es 1. Luego, siempre para x igual a 0, la función vale 1. Siempre pasarán por ahí. Y la segunda que tenían era que para x igual a 1, la función valía a. Esa es la pista que nos darán para saber cuando a ti te dicen una gráfica, te representan una gráfica exponencial, saber cuál es la base si no te la han dicho. Imagínate que yo ahora aquí voy a poner igual elevado a x. Yo no sé qué es 5 elevado a x. Y a mí me dice, ¿qué ecuación tiene esta? Pues como yo sé que para x igual a 1 esto vale a, pues vendré para x igual a 1 vale 5. Luego, por lo tanto, ¿cuál será? 5 elevado a x. Y con esta gráfica yo ya puedo saber cuál es su ecuación. Sé que es una exponencial porque la reconozco. Es creciente, vale aquí. Cuando x tiende a menos infinito vale 0, cuando x tiende a infinito vale infinito, pasa por el 1, 0. Sé que esta es la gráfica de una exponencial, se reconoce muy fácilmente. ¿Y cuál es la base? Me vengo al 1. Vamos a poner la recta perpendicular, vengo al 1 y veo que es el 5. Pues entonces la va a ser 5 elevado a x. Bien, esta será la forma de reconocerlo. Vamos a ver qué otras características podemos ver a partir de sus gráficas. Claro, si todas pasan por el 1, si esta es la del 5, si en lugar de 5 elevado a x yo le pongo 2 elevado a x, voy a perder este dibujo, un segundo. Si yo le pongo la de 2 elevado a x, ¿por qué punto pasará? Pues tendrá que pasar como es por aquí y luego como es 2 elevado a x, para x igual a 1 pasará por aquí. Es decir, la gráfica, ¿cuál será? Pues será una gráfica que crecerá menos, crecerá más suavemente. ¿Veis que la de 5 elevado a x crece más rápidamente que la de 2 elevado a x? Claro, porque en el 1 tiene que subir más. Esta tiene que subir hasta el 5 y sin embargo la del 2 tendrá que subir solamente hasta el 2. ¿Cuál será la de 3 elevado a x? Pues pasará por aquí y por aquí. Por ahí y por aquí. Por el del 3, 1. Es decir, estará en medio. Si yo dibujo la de y elevado a 3 elevado a x, pasará por ahí. La de y elevado a 7x. Bueno, pues es que la de y elevado a 7x pasará por aquí, será más grande. Voy a dibujar, es decir, conforme la base es mayor, la gráfica es más perpendicular. Su tendencia es que crece mucho más rápidamente. Viene por aquí y crece, pega un salto mucho más rápidamente. Voy a dibujar una gráfica en general. La de y igual a la de a elevado a x. Me va a decir que si me pone un deslizador y ese deslizador es simplemente dar los valores. ¿Veis que aquí ahora la función esta es la de 1,25 elevado a x? Claro, como 1,25 es más pequeño que 2, pues esta gráfica es más pequeña. Pasa por el 1, pero aquí en el 1 ¿cuánto será? 1,25, está por debajo de la de 2 elevado a x. Sin embargo, conforme la base va creciendo, esta es 1,5 elevado a x. Esta es 2,5. Veis que ya ha pasado a la de 2, que era la de abajo. Ahora va a pasar a la de 3. 2,6. 3,15 ha pasado a la de 3. Ahora pasará a la de 5 no, porque no lo tenemos definido como el valor que yo le he dado ha sido el máximo, el 5. Le voy a poner 10. ¿Cuál es la de y elevado a 10x? Pues ahora, fíjate, 4,22 está por debajo. Cuando pase aquí de 5, la gráfica me ha pasado. Y conforme avanzo, la gráfica crece más rápidamente. Luego, la siguiente característica, ya tenemos la primera, todas pasan por el 0, 1. La segunda, aquí en la recta de y igual a 1 yo podré calcular la base, es la pista para saber, dada la gráfica, cuál es la función. Conforme la a es mayor, la gráfica crece más rápidamente. Conforme la a crece, el 3,7, el 3,78, veis que la gráfica crece más rápidamente. Pero si yo ahora de pronto me voy, primero, si me voy a los valores negativos,
Aquí no hay gráfica. ¿Dónde está la gráfica dibujada? Porque la base no podía ser negativa, la base siempre tenía que ser positiva. Luego, por lo tanto, aquí, que le digo que la A puede variar entre menos 5 y 10, es una tontada poner menos 5. Le pondré 0 porque si no, menos 1 elevado o menos 2 elevado a x no lo tenemos. Y entonces ahora, si os dais cuenta, anda, ahora ha cambiado la gráfica. Antes la gráfica la teníamos en este lado. La teníamos creciente. Conforme la A era creciente, esto se iba más. Sin embargo, esto es lo que habíamos visto hasta ahora, sin embargo, cuando ha habido un momento, mira, aquí la gráfica ha cambiado. ¿Por qué? Porque he pasado el valor 1. Para x igual 1 elevado a x, bueno, pues 1 elevado a x es 1 siempre, pero para los valores entre 0 y 1, la gráfica cambia. ¿Por qué? Porque como este número es más pequeño que 1 elevado a x, no tiende a infinito, decrece. Este número más pequeño que 1, conforme lo elevo a números más grandes, se hace más pequeño. Entonces, la siguiente característica que tenemos. Todo lo que hemos dicho antes vale cuando la A es mayor que 1. Si la A es más pequeña que 1, vamos a ponerle ahora que varíe entre el 0 y el 1, si la A es más pequeña que 1, la gráfica cambia. Voy a quitar la de 5 elevado a x y las condiciones son justo las contrarias. Ahí va. Son justo las contrarias. Si yo tengo la de 2 elevado a x y aquí pongo la de 1 medio elevado a x, es decir, 0,5 elevado a x, esta es 0,5 elevado a x y esta es 1 medio elevado a x. Son simétricas respecto del eje y. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Fijaros que aquí en el 1 pasa por el 0,5, por eso sé que esta la reconozco. Pues que si en el 1 vale 2, aquí en el menos 1 valdrá 2. ¿Cuánto es 0,5 elevado a menos 1? Pues es 1 partido por 0,5, que es 2. Es 1 partido por 1 medio, que es 2. Si la A está entre 0 y 1, la gráfica es decreciente. Y conforme la A es más grande, entre 0 y 1, entonces conforme la A es más grande, decrece más rápidamente. Es decir, si la A está entre 0 y 1, decrece. Conforme la A es más grande, lo he dicho mal, si la A está entre 0 y 1, decrece. Conforme la A es mayor, lo hace más suavemente. Conforme la A se acerca a 0, lo hace más rápidamente. Y aquí más tenue. Cuando pasamos del 1, vamos a volverla aquí a darle a 10. Aquí empezamos en el 0, la gráfica, veis que conforme la A va creciendo va tendiendo a la horizontal, luego por lo tanto decrece más tenue, de pronto se pone horizontal y empieza a crecer. Ha pasado de decrecer a crecer. Estamos poniendo la base, ¿eh? Esta es la función. Y ahora, cuando ya ha pasado a crecer, conforme la A aumenta, pues crece más rápidamente. Empieza decreciendo muy rápido, conforme la A va creciendo, decrece más lentamente hasta que en el 1 se pone horizontal y después crece más rápidamente. Pues estas son las características. Si a mí ahora me dicen entre esta y esta, ¿cuál diré? Pues diré que la base de esta es 2 elevado a x, esta es casi 4 elevado a x y esta es más rápidamente que esta. Vamos a ver ahora las otras funciones. Voy a quitar estas y voy a ver ahora la función logaritmo. La función logaritmo era el logaritmo en base a. Lo primero es para dibujarlas, vamos a poner para dibujarlas, esto también lo voy a borrar, acordaros que se le podía dar la base, no sé qué estoy haciendo ahora. Entonces, esta es la función logaritmo. Cuando tecleéis logaritmo os va a aparecer logaritmo bx, es la primera. Esto es logaritmo en base b de x. Tenéis definida la logaritmo en base 10, la logaritmo en base 2 y este sería el logaritmo nepeliano. Si yo le quiero dar otra base, lo tendré que poner entre paréntesis. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de x. Fijaos, la azul es el logaritmo. Lo primero es que me recuerda a esta. ¿Por qué? Fijaos que el 2 no es como el 5. Luego, si yo aquí pongo logaritmo de 5 elevado a x, ahora sí, esta es la de 5 elevado a x y este es el logaritmo en base x. Estas son simétricas
respecto a la bisectriz del primero y del tercer cuadrante. ¿Eso qué significa? Que si la exponencial pasaba siempre por el 0, 1, pues el logaritmo pasa siempre por el 1, 0. Siempre pasa por el 1, 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 siempre era 0. Y que si aquí lo que nos daba era la recta vertical, nos decía cuál era la base, en este caso el 5, aquí va a ser la recta horizontal. Recordar que el logaritmo en base A de un número era igual a 1 cuando ese número era la A. Es decir, el logaritmo en base A de A era 1. ¿Cómo sabré a la vista de esta gráfica cuál es la ecuación? Pues si aquí en la exponencial me iba al 1 vertical, aquí me voy al 1 horizontal. Como pasa por el 5, es decir, para la y igual a 1, la x vale 5, pues este es el logaritmo en base 5. Si a mí me dieran un logaritmo que desconociera, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de x, y no tuviese esto, y solamente supiese que esta es su gráfica, voy a borrar este y este, punto C lo voy a borrar, y te dicen, a ver, ¿cuál es la ecuación de esta? Primero, lo reconozco que es un logaritmo, porque también es muy fácilmente reconocible. Como sé que es un logaritmo, vengo aquí donde corta el 3, pues este es el logaritmo en base 3 de x. Así se podrían reconocer. Pues vamos a ver las características. Las características son también muy fáciles. A ver, si este pasa aquí, este es el logaritmo en base 3. El logaritmo en base 5 pasaba por aquí. Conforme el logaritmo crezca, el logaritmo en base 7, pues vendrá por aquí y bajará por aquí. Es decir, aquí es justo al revés. Si yo tengo el logaritmo en base b, el logaritmo en base b de x, crearé aquí también el deslizador. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme la b crezca, esto será más horizontal, es decir, crecerá más tenuemente. Esto también crece, ¿eh? De menos infinito a menos infinito, crecerá más tenuemente. Conforme la b crezca, se tendrán que ir por aquí debajo. Entonces, conforme la b crezca, veis que se va acercando más al 0. Vamos a ponerle aquí las propiedades, que nos llega aquí al 10. Bueno, pues conforme el logaritmo crece, se va tumbando más. Es más suave, se va tumbando más. Claro, en el logaritmo en base 10 es que tiene que pasar por el 10, 1, estará más tumbada. Y lo que hemos visto antes también, aquí también hemos visto una cosa. El logaritmo en base 1 ha desaparecido porque el logaritmo en base 1 no existía. Igual que tampoco existían los logaritmos negativos. Es decir, la base tenía que ser mayor que 0 y distinta de 1. Entonces, aquí le vamos a dar que la base sea mayor que 0. No voy a poner que sea distinto de 1. Pero la base tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Cuando es mayor que 1 es lo que acabamos de ver. Pero ¿y qué pasa cuando estamos entre el 0 y el 1? Pues lo mismo que pasaba con la exponencial, que cambia. Que en lugar de ser creciente, es decreciente. Sigue pasando por el punto 1. ¿Y este cuál será? Pues mira, en el 1 vale... Vamos a ver cuánto vale en el 1. En el 1 vale 0,53. Porque no lo he cogido exactamente. Veis que he puesto 0,91, no el 1. Entonces, esto lo podría haber hecho con una perpendicular, etcétera, pero en el 1 vale 0,5, aproximadamente 0,5. Es que estoy aquí bailando. Es decir, este es el logaritmo en base 0,5 de x, el logaritmo en base 0,5 de x. Y lo mismo, conforme la b, vamos a ponerlo aquí que te varía entre 0 y 1, para que estemos solamente en estas que son decrecientes. ¿Qué pasa si la b? Hombre, si la b crece, es decir, esto es más grande, en el 1, ¿veis lo que pasa? Si la b crece, si este crece, este se va hacia aquí, luego si este se va hacia aquí, este bajará, y si la b crece, este se te irá más hacia abajo. Es decir, va a bajar, decrece más tenuemente. Y si se acerca al 0, entonces decrece más rápidamente. Esas son las características. Recordad que las dos son simétricas. Si yo aquí pongo el 0,5, bueno, vamos a borrar estos. Bueno,
si en lugar de poner el 5 tengo la exponencial de 2 elevado a x, mejor, a ver, tengo la exponencial de 1/2 elevado a x, lo pongo entre paréntesis, 1 partido por 2 elevado a x, la dibujo. Y aquí voy a tener la base de 1/2, vamos a borrar este y este, ver que siguen siendo simétricas respecto a este eje. Esta es la de 1/2 decreciente y esta sigue siendo la de este. Valores vienen aquí, estos vienen aquí, siguen siendo simétricas. Es decir, la de la función exponencial, ¿cómo lo conoceré? Iré aquí al 1 y ya sabré la ecuación. Conforme la x crece, esto o crecía o decrecía más o menos rápidamente. Y pasa lo análogo con el logaritmo.